Comunicación sintonizan esta transmisión. Llega, Señor amado, a cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador, por quien te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo número 10, versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, pueden decir amén. La palabra de Dios nos dice en el primer libro de los Reyes, capítulo número 10, versículo número 1. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa del Señor, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, el pasaje que hoy nos ocupa nos ilustra básicamente el esplendor y la gloria que se había producido bajo el reino de Salomón. Salomón era el sucesor de David, y realmente, hermanos, toda la prosperidad y la bendición que Salomón había alcanzado básicamente se debía a dos elementos importantes. Número uno, que la gracia de Dios se había hecho evidente en la promesa davídica. Es decir, que David había básicamente, hermanos, creado toda la planificación de lo que sería el reino, pero fue Salomón al final el que terminó cosechando todas las bendiciones que Dios había preparado para su hijo. Pero un segundo elemento es que Salomón había pedido la sabiduría y la dirección de Dios. Eso es lo que básicamente, hermanos, podríamos decir que fueron como dos pilares fundamentales para lo que se conoce como la época de oro del reino de Israel. Pero esa bendición, hermanos, básicamente no solamente se
circunscribió al territorio de Israel, sino como lo hemos leído en el versículo número 1, la fama de los logros y de los alcances que Salomón había tenido traspasaron la frontera del territorio de Israel, al punto que dice el versículo 1 que oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre del Señor. Es decir, era el Señor el que había permitido el cumplimiento de la promesa a David, y era el Señor el que le había dado la sabiduría a Salomón para ejecutar toda la planificación de su padre David. Pero en el centro está el Señor. Pero dice la Biblia que la reina, cuando escuchó todo lo que Salomón había alcanzado, ella decidió emprender un viaje desde el reino de Sabá. Hay una discusión, hermanos, en realidad entre los arqueólogos por ubicar dónde se encontraba el reino de Sabá. Algunos han pensado que el territorio de Sabá se encontraba en lo que antiguamente era el reino de Etiopía, es decir, en la parte norte de África. Otros hermanos ubican el territorio de Sabá en lo que actualmente es el territorio de Yemen. Esos lugares básicamente se disputan la ascendencia de la reina de Sabá, que se menciona aquí en la Biblia, que dicho sea de paso, se menciona o hay una referencia de ella en estos territorios, y curiosamente también hay referencias en el mismo Corán de los musulmanes. Pero lo que yo quiero mencionarles es que la distancia que había entre Jerusalén, tomando en cuenta que fuera la ciudad actual de Yemen o el territorio de Yemen, estamos hablando, hermanos y hermanas, que esta mujer tuvo que atravesar básicamente 2.300 kilómetros en ruta hacia Jerusalén. Significa, hermanos y hermanas, que el recorrido no era tan sencillo, porque cabe mencionar que no habían medios de transporte convencionales como los conocemos ahora. Hoy usted le puede dar la vuelta al mundo, más o menos, hermanos y hermanas, quizás en unas 24 horas, quizás, a través de los medios convencionales. Pero en esta época los únicos medios que existían era el uso de los animales, como el camello, por ejemplo. Que el camello podía recorrer largas distancias soportando las inclemencias del desierto, y por la condición física de estos animales ellos pueden guardar energía a través de la grasa que acumulan en su cuerpo. Sin embargo, hermanos, el viaje no deja de ser bastante incómodo. Pero una de las razones por las que la reina de Sabá decide ir es porque básicamente ella tenía cosas en su corazón que le quería preguntar a Salomón. La Biblia, hermanos, no nos dice cuáles eran las preguntas que la reina de Sabá le presentó a Salomón. Pero uno puede intuir que esas preguntas que la reina de Sabá tenía que hacerle a Salomón, no solamente, hermanos, eran preguntas de curiosidad, porque al final, ¿quién es movido por la curiosidad para hacer preguntas sin sentido? Sino que la motivación de esta reina era básicamente presentarle situaciones a Salomón de lo que ella como reina tenía que decidir en su reino. Es decir, que lo que la reina de Sabá está haciendo es que ante las encrucijadas de su vida está yendo a buscar sabiduría, consejo. Hermanos, esto ya nos deja a nosotros
una gran lección por parte de la reina de Sabá. Y es la humildad que tuvo esta mujer de bajarse de su condición de reina para ser la aprendiz del rey Salomón. Nosotros, hermanos y hermanas, muchas veces necesitamos también tomar esa posición, la posición de aprendizaje, porque es cuando decidimos aprender, cuando finalmente nosotros nos colocamos en la posición de humildad, y es cuando podemos finalmente crecer. Entonces vea, hermano y hermana, lo que estoy mencionando. La reina de Sabá tuvo la humildad de ir a buscar consejo, de ir a buscar sabiduría en un rey que nada tenía que ver con su reino y que ninguna característica, o bien comercial, o bien familiar, o bienes políticos transaccionales, le pudiese generar ese convenio real, sino que era básicamente, hermanos, su deseo de responder a preguntas que ella no podía resolver en su reino. Probablemente, hermanos, preguntas como si era conveniente ir a determinada guerra, si era conveniente trazar quizás una ruta comercial con otro reino, si era o no conveniente ejecutar tal o cual proyecto. Igualmente, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos aprender a buscar consejo. Necesitamos, hermanos, tener la humildad para encontrarle respuesta a aquellas cosas a las que no tan fácil podemos responder. Pero muchas veces, hermanos, lo que más dificulta o lo que más nos impide crecer es que no tenemos la humildad para preguntar. No tenemos la humildad de aprender de otros que han alcanzado el éxito. Porque lo que inspiró en realidad a la reina de Sabá a hacer un gran recorrido hasta Jerusalén es que lo que ella quería era tener la prosperidad que Israel había tenido. Israel, hermanos y hermanas, era un reino muy pequeño en realidad, pero a pesar de que era un reino muy pequeño, la fama que Dios les dio, la respuesta que Dios le dio a David, el cumplimiento de la promesa a David y la sabiduría que Dios le entregó a Salomón, trascendió las fronteras. Eso que la reina de Sabá había escuchado, ella lo quería tener para su reino. Sabía que no había sido el resultado de algo de la noche a la mañana. Entonces era necesario que ella se pusiera en el lugar de aprendizaje. Si nosotros queremos crecer en la vida, necesitamos aprender. Y aprender, hermanos y hermanas, parte de aprender de las cosas más pequeñas. Aprendemos de los niños. Aprendemos, hermanos y hermanas, también de los ancianos. Aprendemos, hermanos y hermanas, de las personas que menos consideraríamos. De todo eso aprendemos. Entonces, hermanos, tenemos la capacidad nosotros de seguir en esa ruta de aprendizaje, o lo que muchas veces ocurre, hermanos y hermanas, es tener una actitud de arrogancia en la que nosotros no aprendemos de nadie, porque nos creemos autosuficientes, creemos que todo lo sabemos. Si tan solo aprendiéramos a tener esa actitud de la reina de Sabá, de ser moldeables, de ser enseñables, es cuando finalmente, hermanos y hermanas, podríamos crecer. Pero también hay algo importante en Salomón, porque Salomón, ahora que se está dando cuenta que esta mujer ha recorrido una gran distancia,
dice la Biblia que la reina de Sabá le llevó regalos, porque ella pensó que tenía que pagar a Salomón. En realidad era una cortesía real. Era una cortesía real el hecho de llevarle regalos al monarca. Pero me llama la atención que dice la Biblia, y cuando vino a Salomón, vea lo que dice, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón, dice, verso 3, le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Entonces vemos también por el otro lado que Salomón tuvo la humildad de enseñar. Se necesita humildad para aprender, y se necesita mayor humildad para renunciar al egoísmo y bendecir a otros con cualquier logro. Usted sabe, hermanos, y esto es usual de hecho entre las personas, que cuando han alcanzado algún logro, cuando han logrado a lo mejor quizás algún éxito en la vida, tienden a reservar secretos de éxito. Entonces ellos dicen, bueno, yo ya sé cuál es la ruta que debo de seguir para seguir manteniendo mi éxito. Pero la naturaleza humana es tan egoísta que cuando de repente llega otra persona a preguntarle y decirle, oiga, ¿y usted cómo hizo? ¿Cómo llegó a esta posición? ¿Cómo es que usted se encuentra en la cumbre de la montaña? ¿Cómo logró superar este o aquel obstáculo, este o aquella dificultad? ¿Cómo lo hizo? Es normal que el egoísmo de las personas salga y diga, no, esto yo no te lo puedo compartir porque me tomó años para estar acá. Y si te lo comparto, probablemente tú a la vuelta de un tiempo me estés dando en la nuca, como decimos popularmente. Y el ser humano se puede llenar de ese egoísmo. El ser humano se puede llenar de esa arrogancia, de creer que ese conocimiento es solo de él. Pero ¿sabe algo, hermanos? Dios nos quiere bendecir a todos. ¿Cuántos sabemos que Dios nos desea bendecir? Dios desea bendecirlo a usted para que usted sea canal de bendición a otros. Probablemente, muy seguramente, el razonamiento de los seres humanos común y corriente ante una pregunta, ¿cómo logró usted llegar a donde está? Sea quizás la respuesta, bueno, es que a mí nadie me lo enseñó. ¿Y yo por qué le voy a enseñar a usted lo que a mí me costó tantos años? ¿Cómo yo le voy a decir en 40 minutos lo que a mí me tomó 40 años construir? Y por eso es que usted sabe que estas personas que se dedican, que son gurús empresariales y que han logrado, hermanos y hermanas, establecer imperios económicos y comerciales, cuando ellos se dedican al tema de capacitar a otras personas, ellos cobran grandes sumas de dinero por minuto a quien desea aprender de ellos. Si usted, por ejemplo, quiere aprender de grandes empresarios, usted tendrá que pagar grandes cantidades de dinero por minuto, porque así es el ser humano. El ser humano trata la manera de resguardar todo el conocimiento. Y obviamente, hermanos y hermanas, que para que algo nos vaya bien en la vida es necesario que lo que escuchamos
lo apliquemos. Porque de nada sirve solamente ser oidor si nosotros no aplicamos lo que se nos aconseja. Pero aquí, hermanos y hermanas, Salomón no tuvo reparos. Él básicamente ponderó que había una reina que había cruzado una gran distancia, póngale 2300 kilómetros en camello, para preguntarle: oiga, rey Salomón, ¿y cómo es que usted ha salido adelante? Porque si algo yo sé es que Israel era una nación pobre, y ahora resulta que ustedes menosprecian la plata. Eso no había ocurrido en el reino de Salomón, que la Biblia dice que la plata era menospreciada, porque había tanta abundancia de riqueza, había tanta prosperidad, que ahora la reina de Sabá le estaba diciendo a Salomón: yo quiero tener la prosperidad que usted tiene. Pero ¿cómo le hizo? Pero dice el verso 3 que Salomón contestó todas sus preguntas. Entonces vea que Salomón está dando de gracias lo que de gracia también había recibido, porque las decisiones sabias que Salomón había tomado en su reino y que habían permitido la prosperidad habían sido el resultado de la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, ¿dónde está nuestra jactancia? Como dice, hermanos y hermanas, el Nuevo Testamento, ¿qué cosa es aquella que nosotros tenemos que no hayamos recibido de parte de Dios? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de la mano del Señor. Eso, hermanos y hermanas, se puede dar en cualquier orden. El músico, por ejemplo, que tiene la habilidad de tocar un instrumento y se comporta de manera egoísta, y que dice: no, yo te voy a enseñar cómo se toca esta pieza, o cómo se hace con esta otra canción. Ese es un egoísta. Ese es alguien que no ha entendido que de gracia se debe de dar, porque de gracia hemos recibido. También, hermanos, en su trabajo, muy seguramente usted llegó a su trabajo, nadie le enseñó, le hicieron la vida imposible, trataron la manera de echarle zancadilla, y ahora que viene un jovencito, un nuevo como le llaman, y ya usted tiene 10, 15 años de estar en ese empleo, y el gerente o el de recursos humanos le dice: oiga, don fulano, enséñale a menganito que ahora se incorpora en su trabajo. Lo primero que se nos viene a la mente es: ¿y para qué le voy a enseñar si quizás le voy a estar enseñando al que me va a sustituir? Entonces tú pones tu confianza en tu trabajo y no en que Dios fue el que te proveyó ese empleo. Si al final, supongamos que fuera así, tú debes de entender que todo lo que tenemos es porque de la mano de Dios lo hemos recibido. Y si a lo mejor quizá te quitaran de ahí, tú estás entrenando al que va a ocupar tu lugar, es porque Dios te va a abrir una puerta muchísimo mayor a ti, porque hay más alegría en dar que en recibir. Entonces debemos de renunciar al egoísmo. Por naturaleza los seres humanos somos egoístas. Nadie nos enseña a ser tacaños. Somos egoístas por naturaleza. Pero cuando venimos al Evangelio, tenemos, hermanos y hermanas, que aprender a dar de nuestro tiempo, a dar de nuestra experiencia, no hacerle la vida imposible al que va entrando, al que va comenzando. Muchas veces, hermanos y hermanas, ocurre eso, que el que va comenzando lo vemos con desprecio, y eso puede ocurrir incluso en el seno de la iglesia. Puede ser que venga un hermano nuevo a la iglesia, y muchas veces ese hermano o esa hermana que se incorpora, en vez de hacerlo sentir como parte de la casa, como parte de la familia, hacemos todo lo posible por impedirle el crecimiento que él pueda tener. Pero eso, ¿cómo se llama? Envidia, baja autoestima,
Eso significa que usted tiene complejos de su niñez que no ha superado. Entonces, hermanos, nuestra actitud debe de ser como la de Salomón, que si nos preguntan, oiga, ¿y usted cómo logró esto? ¿Cómo llegó a este punto? Ser francos y ser sinceros y decirle, mire, la verdad que el éxito de mi familia, el éxito de mi negocio, el éxito de todo esto es que el Señor me dio sabiduría. Esto se ha mantenido por la gracia de Dios, no es por mi capacidad. Ahí Salomón está dando la gloria a Dios. Pero vea el efecto. Dice la Biblia, verso 4: cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecían en la casa del Señor, se quedó asombrada, porque ella solo había oído. Y es ahí donde le dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía. Pero ¿qué le causó asombro a la reina de Sabá? Sí, la riqueza que tenía Israel. Oiga, no era la riqueza en sí misma, porque reinos ricos habían en esa época. Imperios con grandes riquezas habían en esa época. Lo que a la reina de Sabá le sorprende es cómo un pequeño reino llamado Israel se ha hecho próspero. Eso es lo que le sorprende a ella. Hermanos y hermanas, nosotros podemos generar un gran impacto en la vida de las personas cuando ellos entienden de dónde venimos y a dónde Dios nos ha puesto. Pero cuando nuestro corazón se llena de arrogancia y nosotros, hermanos y hermanas, creemos que el éxito nos pertenece y creemos que ya nacimos en cuna de oro, es cuando nos confundimos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos y hermanas, no venimos de pasar a aguantar hambre? ¿Cuántos han aguantado hambre acá, hermanos? No le dé pena. ¿Cuántos hermanos y hermanas le han tenido que pedir la casa porque no pague, sino porque la van a vender y decir, muévase, y ha pasado alquilando, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos sido despedidos de un empleo? Pero ahora que la gente nos ve, ahora que las personas ven la prosperidad o la bendición sobre nuestras vidas, la gente se pregunta, y lo que causa admiración es cómo lo hizo, cómo lo logró. ¿Cómo es que esta muchacha campesina, hija de campesinos, ha salido adelante? La respuesta a eso es que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra sagacidad, es por la gracia de Dios que nos ha levantado de la miseria y nos ha puesto en lugares de príncipes. Entonces no se olvide de dónde viene. Eso le causó admiración a la reina de Sabá. ¿Cómo es que este reino tan pequeño ha salido adelante? Hermanos, les voy a decir algo, porque les amo mucho. El Dios que está en Estados Unidos, el Dios que está en Europa, el Dios que está en los países del primer mundo, es también Dios nuestro aquí en El Salvador. Amén, hermanos. Dios lo puede bendecir a usted. Dios la puede bendecir a usted. Yo me recuerdo de una hermana. Estábamos comenzando a servir al Señor, y esta hermana recientemente le había abandonado su esposo. Típico, se había ido con otra mujer.
la había dejado con sus dos niños. Uno tenía como 11 años y el otro tenía quizás como 5 años, si no mal recuerdo. La hermana destrozada, llorando, no quería abrir las cortinas de su casa, no quería comer, la casa era un desorden. Los niños veían el estrés de su madre ante el abandono de su padre. Y un domingo por la mañana llegamos a visitar a esta hermana. Y la hermana destrozada me dice: hermano, no sé qué hacer. Mi esposo se ha ido. Él era el sustento de nuestra casa. Él básicamente era el que nos sacaba adelante. Y yo recuerdo que la hermana me decía cosas como: ahora yo no sé ni cómo le van a cortar el pelo a los niños, porque el esposo se encargaba de llevarlos a los varoncitos a la peluquería y ella ni eso sabía. Yo, ¿cómo voy a hacer? Estaba tan aturdida, tan tupida, que yo le pregunté a la hermana: hermana, ¿qué sabe hacer usted? ¿A qué se ha dedicado en estos años? Yo lo que sé es coser. Eso es lo que yo sé hacer, coser, y coser muy bien. Coser muy bien la hermana. Entonces, hermano, hermana, le dije, ¿qué es lo que tiene en sus manos? Tiene estas máquinas de coser. Si usted le cree a Dios, el Señor la va a levantar. El Señor la va a sacar adelante y va a sacar adelante a sus hijos. Solo creámosle al Señor. Y la hermana llorando me hacía la pregunta: ¿cree usted, hermano? Sí. Pero es que hay muchas costureras. Sí, yo sé, pero usted será la mejor. Y en ese momento, hermanos y hermanas, la hermana estaba tan tocada que oramos con ella. Y lloramos también. Oramos con ella. La hermana se armó de valor, se armó de fe. Tenía un motivo para salir adelante. Eran sus dos hijos. Hermanos y hermanas, al pasar el tiempo, aquel negocito de costura pequeña se transformó en una pequeña empresa que sigue funcionando hasta el día de hoy. Y hoy que vemos a la hermana se ríe conmigo y me dice: ¿se acuerda, hermano, que antes yo no sabía ni qué hacer? Pero dentro de las cosas, cuando ella hizo un culto de acción de gracias también que me invitó, ella mandó a hacer, porque hoy tiene ya una empresa, o sea, tiene un taller completo, tiene sala de ventas. Después de que no tenía nada, hoy ya Dios la ha bendecido. Pero me dice la hermana: hoy yo he entendido algo, y es que todo lo que me pasó, el Señor lo permitió para bendecirme. Pero ¿sabe qué es lo que yo hago? Dice la Biblia dice ella, que puso un gran banner con un texto de la Biblia que dice, es el Isaías capítulo 55, si no estoy mal, donde el Señor dice de Israel que Él es el esposo de la desamparada. Entonces la hermana dice: es cierto, me quedé sin esposo, me abandonó mi esposo, pero mi esposo es el Señor y Él me ha sacado adelante y lo ha puesto en grande. Las hermanas que ha contratado para su taller son hermanas que han estado en la misma condición que ella. Y cuando ellas ven ese pasaje de la Biblia, se inspiran en el ejemplo de ella. Así que no me diga que usted no puede salir adelante. No me diga que no tiene el apoyo de nadie. Es verdad, quizás humanamente te han dado la espalda. Seguramente tus papás te han abandonado. Seguramente no hay nadie que te apueste a ti. Pero déjame decirte que hubo uno que apostó por ti en la cruz del Calvario, y ese venció. Ustedes son familia de vencedores, hermanos y hermanas. Nada imposible para los hijos de Dios. Piedras pueden vender y las van a vender todas. Así que no se acompleje. No se acompleje. Seguramente si nos revisaran ahorita los calcetines, muchos de nosotros con grandes hoyos, hermano. Aire acondicionado incorporado es en realidad. Quizás muchos de nosotros, hermanos, la misma camisa desteñida.
Pero no se aflija, que Dios le ha de bendecir si usted cree, si usted también enseña a otros a salir adelante. Entonces vea, terminamos, hermanos y hermanas. Versículo número 8, vea lo que dice la reina de Sabá. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Pero me llama la atención lo que esta mujer al final va a decir: Jehová tu Dios sea bendito. Generó un impacto el ver cómo este hombre de un reino tan pequeño había salido adelante. Como también genera un gran impacto cuando un hijo de Dios sale adelante y prospera en todo lo que hace. Hermanos y hermanas, si ustedes prosperan como Dios desea prosperarlos, eso genera impacto, porque la gente dice: ¿cómo lo hiciste? Es que es verdad que vos eras el más inteligente del salón. Es que es verdad que quizás tú tenías mucha capacidad. No, es que lo que pasa es que vos estás bañado de suerte. Y tú podrás decir: no, no es ni lo uno ni lo otro. Lo que ocurre es que estoy bañado con la sangre del Cordero de Dios. Tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Tengo la palabra de Dios para salir adelante. Por eso yo les dije: Dios los puede bendecir aquí. Dios los puede bendecir aquí. Dios los puede bendecir aquí en su tierra. Dios los puede sacar adelante. No vea los obstáculos a su alrededor. Esta mujer le dice: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque el Señor ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Salomón, lo que has hecho hasta ahorita es porque Dios está contigo. Hoy me queda a mí más que claro. Tú has levantado esto que para mí es grande, pero en realidad más grande que tus riquezas, más grande que tu sabiduría y más grande que tu fama es el Dios que te ha concedido estas bendiciones. Amén. Así que más grande que tú a éxito, tu prosperidad, es el Dios que te la dio. Pero recuerda, da de gracia lo que de gracia has recibido. Da de gracia lo que de gracia has recibido. El que no sirve a los demás, en realidad no sirve para nada, hermano. Así que sirva, dedique su tiempo. Dedique tiempo para escuchar, dedique tiempo para hablar, dedique tiempo para orar. Hermano, de esta hermana que les conté, yo no le di dinero. Nunca le pude dar dinero. Pero una de las cosas que la hermana a mí me dice: hermano, fue aquel domingo por la mañana que usted me inspiró para salir adelante con mis hijos y ver la mano de Dios en mi familia. Hoy la hermana pues se volvió a casar también. Tiene una gran bendición. Y cuando paso de vez en cuando por su negocio y verla cómo va prosperando, me llena de mucha alegría. El mismo Dios de ella es el Dios de ustedes, hermanos y hermanas. Así que pueden salir adelante, pueblo de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. A Dios siempre sea toda la gloria por lo que alcancemos. Esta mañana, si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. Si usted se siente imposibilitado de salir adelante en su vida, puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. Dios es el único que le puede dar sentido a su vida, sacándolo adelante. Usted quiere entregarle su vida a Cristo, puede ponerse en pie. Queremos orar por usted, ahí donde está. Aún si usted desea venir acá al frente, puede hacerlo. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Puede ponerse
en pie. No voy a extender mucho este llamado porque el tiempo ya me avanzó. Pero hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, quiero hacer una oración por ustedes. Pueden ponerse en pie. Y confesando esta verdad de todo es posible, si puedes creer, oramos al Señor. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Una vez más, hermanos. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Padre que estás en los cielos, esta mañana aquí hay un pueblo que te cree, Señor. Señor amado, nosotros no somos descendientes del rey David, pero somos descendientes del hijo de David, que es mayor que David. Sabemos, Señor, que tú has cumplido promesas en nosotros. Y ahora te pedimos sabiduría como la que le diste a Salomón para decidir correctamente y así prosperar en todos los asuntos de la vida. Señor amado, te pido en esta hora que bendigas a este pueblo, dándole esa sabiduría que bendice, que no solamente bendice a su familia, sino que bendice a otros. Señor amado, por favor, que podamos ser de impacto con la prosperidad que tú deseas darnos, que podamos ser de bendición a otros, ayudándoles a salir adelante en sus emprendimientos, en sus sueños, Señor, en sus esfuerzos. Los que están sin empleo, abre las puertas, Señor amado. Abre las puertas, los mejores empleos para tus hijos. Levanten sus manos, hermanos. Reciban en esta hora la bendición de Dios. Aquellos que están empezando a emprender,
reciban la bendición de la multiplicación. En este momento, pueblo bendecido de esta iglesia, sean prósperos en lo que hacen, lo que hagan sus manos, sean de bendición ahora, y aquellos que también han de ser bendecidos con el esfuerzo de sus manos, con el esfuerzo de su cerebro, bendícelos. Aquellos que ejercen una profesión, aquellos que emprenden, Señor amado, bendícelos. Haz de esta iglesia una iglesia próspera, para que puedan ser de bendición a otros, Señor, entendiendo que de gracia hemos recibido y de gracia damos a los demás. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Sabemos, Señor, que todo lo que tenemos de tu mano lo hemos recibido. Bendice, Señor amado. Bendice, Señor amado. Bendice, Señor amado, las ofrendas. Bendice, Señor amado, los diezmos de tu pueblo. Y que de esta manera, como una siembra, Señor, también tu pueblo pueda cosechar en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén.